Buen día. Vamos a proceder a hacer entonces un pequeño análisis de caso de estudio de la planta de benceno a la luz de la teoría de los grados de libertad con los que de pronto hay que parquearse un poco en el mundo de los simuladores de procesos a la hora de hacer converger plantas completas, plantas complejas. No todas van a ser igual de fáciles, entonces aquí voy a mostrar el caso de estudio de la planta de benceno con un caso que no es tan trivial de cómo hacerlo converger cuando hay numerosos reciclos, y la estrategia de convergencia hay que pensarla un poco antes de improvisar porque puede uno fallar mucho en sus intentos de hacer converger un sistema complejo. Entonces, primero, pues voy a ponerlos en contexto. El contexto es esta planta muy referenciada en literatura, en muchos textos, no solo en el que estoy mencionando ahí, el libro del Thornton, que es un texto muy utilizado en muchas universidades por muchos cursos de ingeniería. El libro del Thornton explica muy bien este proceso, es el caso base de todo el libro prácticamente, donde pues básicamente a partir de tolueno de hidrógeno como materias primas, pasando por un sistema de una reacción irreversible exotérmica, moderadamente exotérmica, pues esto puedo obtener como mi producto principal el benceno y algo de un subproducto llamado quiffle gas, que es una corriente rica en hidrocarburos, particularmente hidrógeno, que pues me sirve de combustible, ¿cierto? Para otros procesos pues, fuera de esta planta. El proceso es relativamente sencillo. Como lo muestra aquí, pues el tolueno en fase líquida pues es bombeado hacia el sistema, hasta todo este primer sistema que sería la parte del pretratamiento de las materias primas. Aquí esta segunda parte, cuyas fronteras son estas dos líneas rojas, pues se ubicaría pues la zona de reacción donde habría un solo reactor de lecho empacado, ¿cierto? Adiabático, como se puede ver ahí en el diagrama. Y pues posteriormente toda la etapa de post-tratamiento, donde pues trato de básicamente separar los productos de las materias primas y tratar dentro de todos los productos, separar el producto de interés, que es el benceno, de los demás subproductos, ¿cierto? Y las materias primas que aún queden remanentes, pues como se hacen todos los procesos, pues se trata de recircular. Entonces vamos aquí a detallar varios reciclos que hay y ese tipo de cosas que hacen este problema interesante de estudiar y de hacerlo converger, que no es no es tan evidente para un usuario primíparo de un simulador poder lograr con éxito hacer converger una planta como esta. Bien, aquí pues tenemos el tolueno en fase líquida que es bombeado hacia un tren de precalentamiento donde el tolueno líquido pues se mezcla con el hidrógeno que viene aquí, ¿cierto? Y estos dos, esa mezcla de gas y líquido se precalienta en un intercambiador con vapor de alta presión, pues se calienta y pasa a un horno donde evidentemente aquí se eleva muchísimo más la temperatura que lo que puede hacer un vapor de alta. Y esa temperatura muy elevada, pues, seguramente es por encima de 400 grados. Cuando veamos los datos, creo que aproximadamente son 600 grados que se eleva la temperatura de estas materias primas. Estas materias primas precalentadas entran al reactor de lechón pacao. Ocurre esta reacción que el tolueno con hidrógeno produce benceno y metano, ¿cierto? Entonces aquí estos son los productos. Es una reacción irreversible. Seguramente no se o logra conversión completa, entonces algo de tolueno y algo de hidrógeno saldrán aquí por el fondo también, aparte obviamente de los productos de esa reacción. Todos esos productos de reacción entonces pasan al tren de separación, básicamente primero un frío con agua de enfriamiento y paso por un par de separadores flash, ¿cierto? Que se encargan pues básicamente de irme separándome los livianos, que aquí evidentemente los livianos van a ser pues el metano que se formó y el hidrógeno que seguramente está remanente. Y esos dos seguramente irán aquí por el tope a mezclarse con otras fases posteriores del proceso. El hecho es que lo importante aquí, que es el benceno, que es el que me interesa, seguramente es rico en esas corrientes que están en la parte inferior de los flash. Corriente rica en benceno y seguramente algo de tolueno, pasa por un precalentamiento con vapor de baja y ingresa a esta columna. Esta columna es una columna de destilación,
¿cierto? En esta columna de destilación tengo hervidor, tengo condensador, tengo un flasheo aquí, tengo una bomba con un reciclo y el producto final, ¿cierto? Una columna de platos, la T101, pues se encarga de separarme, de tal manera que como el benceno es más liviano que el tolueno, pues seguramente el benceno sale aquí por la cima y la corriente aquí 19, que como vemos se recircula, debe ser rica en tolueno, ¿cierto? Adicionalmente, la cima de la columna no solamente saca destilado líquido, sino que sale vapor de cima. Ese vapor de cima, la corriente 19, seguramente es rica en los livianos que han sobrevivido a este tren de separación, es decir, a metano e hidrógeno, que seguramente sobrevivió en esos flashes un poquito, pues ese poquito debe haberme salido aquí por la corriente 19 y se junta con el metano y el hidrógeno que fue separado aquí previamente, todos se mezclan y forman la corriente fugaz que vemos acá, ¿cierto? Entonces, este proceso está muy bien pensado de cómo hacerlo, tiene un montón de cosas interesantes por aprenderle, pero por ahora no vamos a hacer mayor profundidad en eso. Lo que sí voy a destacar es entonces los reciclos. Los reciclos aquí tenemos tres. Uno, el primero es aquí la corriente 19, y seguramente rica en tolueno, que por eso es que ingresa al tanque de aquí de tolueno, ¿cierto? Ese es el primero. El segundo reciclo que se nota mucho es esta corriente 25. Esta corriente 25, como podemos ver, se mezcla primero con el hidrógeno y esas dos mezclas después con el tolueno. Seguramente esta corriente 25 debe ser rica. ¿Quién? Pues si se mezcla primero con hidrógeno, seguramente es que esta corriente 25 es rica en hidrógeno, ¿cierto? Básicamente debe ser la recirculación del hidrógeno. La otra recirculación que se ve es la corriente 24. La corriente 24 es una recirculación que ingresa al reactor. Y esto es muy interesante. El reactor es alimentado también con una corriente de reciclo que debe ser también rica en hidrógeno. Como hidrógeno es la materia prima, pues es apenas lógico entonces que sí se haga este reciclo, ¿cierto? Que se regrese materia prima para reaprovecharla y no enviarla toda al full gas. Entonces, esta corriente entonces se reaprovecha aquí en la 24. Lo interesante de este proceso, y bueno, no lo vamos a profundizar aquí, es por qué hacen este split, por qué se divide en 24 y 25, por qué no todo lo inyecte directamente a la 24 o por qué no todo lo inyecte directamente a la 25, por qué tiene que dividirla en dos. Esas son cosas de estudio, pero no vamos a ahondar por eso, son cosas muy curiosas y tiene justificación por qué se hace así para este proceso. Bien, lo importante es que tenemos esos dos reciclos, la 24, la 25 y la 19. Bien, entonces esto es un problema un poco retador porque tengo muchos reciclos y todos tengo que hacerlos converger, todos necesitan de todos, pues para que yo logre una convergencia satisfactoria en el simulador. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Dónde ubicar los recycles? Pues lo natural, lo lógico sería poner un recycle en cada una de esas corrientes de reciclo que uno ha identificado a simple vista, ¿cierto? Entonces, un recycle en la 19, otro recycle en la 24 y otro recycle en la 25. Eso sería lo obvio que uno debería montar, ¿cierto? Para este proceso. Bien, sigamos. Entonces, aquí tenemos el mismo proceso, solamente que les estoy mostrando el diagrama ya montado en AspenHysis, ¿sí? Entonces ya está en la misma simulación que vimos en el diagrama, solo que montado en AspenHysis. Vemos el tanque, vemos la bomba. Estos son los dos puntos de mezcla. La primera mezcla que hace el hidrógeno con el reciclo de la 25 y aquí la mezcla de eso con la corriente de tolueno líquida que venía. Aquí se ve el calentamiento con vapor de alta, aquí se ve el horno. Después del horno viene el reactor. Este reactor se alimenta con un 94 que viene de un reciclo. Efectivamente, después salimos al tren de separación, empezando por un enfriamiento, los dos flashes que habíamos visto, el precalentamiento antes de la columna propiamente dicha, un enfriamiento final, que también se hacía en el diagrama anterior, pero este pues no es tan relevante. Y como vemos aquí hay unos mezcladores donde nos está colectando las distintas corrientes que están saliendo de los separadores flash y de la columna final, cómo se va formando entonces el full gas, ¿cierto? Aquí vemos que en el reciclo existe el compresor, el cual pues no lo mencioné, pero estaba en el diagrama original, simplemente no lo mencioné. Y aquí está T, que esta es la que representa cómo este reciclo se convierte en la corriente 24 y en la corriente 25. Otra cosa por destacar es que las corrientes de reciclo
Antes y después de reciclo, pues yo las suelo numerar con el mismo número, simplemente les diferencio en algún símbolo. En este caso, a las aguas arriba las he llamado con un signo más adicional, así de esta manera aparece la corriente 19 más, 25 más y la 24 más, ¿cierto? Todas las antes del reciclo pues tienen un símbolo, el mismo número, pero con un símbolo diferente a la que va después. Eso pues para hacerme entender claramente que se refieren a la misma corriente, solo que son trucos de simulación y por lo tanto pues les pongo el mismo. Bien, ahora vamos a proceder a estudiar bien los grados de libertad de esta estrategia. Vamos a hacer lo clásico, vamos a tratar de hacer converger esto como en teoría, si usted no quiere pensar demasiado y simplemente irse con conocimientos básicos y creyendo que eso siempre va a funcionar, entonces uno lo haría de la siguiente manera. ¿Cómo haríamos converger esta planta? Entonces, primero que todo, pues yo le daría los datos de temperatura, presión, flujo y composición de las corrientes que globalmente entran al proceso. Y aquí, evidentemente, las que globalmente entran al proceso son estas dos, tolueno de hidrógeno, la 1 y la 3, datos completamente conocidos. Y la estrategia clásica, tal como vimos en la teoría, es que cuando hay reciclos, lo ideal es arrancar que las corrientes que están saliendo de cada reciclo, esas también tengan valores totalmente conocidos. Es decir, la 24, la 25 y la 19 deberían tener todos sus datos completamente conocidos y eso es lo que dicta la estrategia clásica y lo que vimos en la teoría de reciclos, que esta una de las estrategias más recomendadas, arrancar los reciclos así, de esa manera. Entonces, apliquemos eso. Hagamos de cuenta que esas corrientes están completamente conocidas desde el comienzo. Yo las conozco, algún valor aproximado o muy cercano a la respuesta, o un valor simplemente supuesto y que después quiero que el reciclo me lo ajuste, pero el hecho es, tengo que arrancar con todos sus datos conocidos. Bien, si partimos de ese hecho, entonces empezamos a hacer converger cada equipo. Por ejemplo, este B101 lo haríamos converger de la siguiente manera. Si yo le doy la presión de salida, como esto es un tanque, simplemente es un tanque, no es un equipo sofisticado, pues entonces yo simplemente dándole la presión de salida, el simulador me puede calcular la caída de presión, por eso la caída de presión está aquí en negro, y él, como esto es un tanque, pues él puede hacer balance en primera ley y puede calcular perfectamente la temperatura, no hay intercambio de calor, la temperatura de salida pues es muy fácil de calcular por primera ley y pues, efectivamente eso es lo que hace el simulador. El flujo, pues simplemente un balance de masa con las corrientes que entran igual a la que sale, así que él puede calcular el flujo de salida sin ningún problema y por lo mismo él puede hacer el balance por componente y calcularme la composición de cada uno. Así que esta es la forma fácil para que él pueda converger en la corriente 2. Solamente dándole la presión de salida de la corriente 2, él ya me calcula todo lo del equipo, que en este caso sería la caída de presión. La bomba, ¿cómo la hago converger? La bomba le doy la eficiencia y hago que él me calcule la caída de presión y el trabajo. ¿Cómo? Pues dándole la presión de salida. Con esta presión de salida él me calcula el delta de presión y él con la eficiencia y aplicando primera ley me puede calcular el W y la potencia entonces sería conocida, la potencia que consume esa bomba. El mezclador 1. El mezclador 1 es la mezcla de la corriente 3, que la tengo conocida completamente, y la corriente 25, que en este caso, de acuerdo a la estrategia clásica, pues decimos que es una corriente también completamente conocida. Dos corrientes conocidas que sumadas me entregan, para HISIS es muy fácil calcular todas las variables de la salida, ¿cierto? Temperatura, presión, flujo y composición. Aquí lo único que habría que aclarar es que el mezclador, Aspenheisis lo trabaja cuando son mezcladores, él permite que las corrientes que entren a distinta presión. Eso es posible para HISIS. Obviamente esto es una gran suposición porque en la vida real estas dos corrientes deben tener la misma presión para que puedan mezclarse y fluir dentro de una tubería, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Sin embargo, el simulador permite trabajar con presiones diferentes y él internamente tiene para que uno pueda seleccionar qué hay que hacer con la presión. Por defecto siempre está que se escoja la presión más baja de las dos y esa es la que se toma para asignarle a la presión de salida, ¿cierto? En cuanto a temperatura, flujo y composición, pues hace lo mismo que vimos con, por ejemplo, en el tanque. Hace primera ley para la temperatura y para los flujos un simple balance de masa y él ahí resuelve. Bien. Entonces ya tengo la 4 y la 5 completamente conocidas, ya sea por mí o por cálculos del simulador, ya tengo estas dos conocidas. Entonces puedo entrar a este mezclador 2
Y ese mezclador 2 entonces va a hacer lo mismo que aquí en ese mezclador uno, es que si ya tengo las dos entradas, pues él me puede calcular perfectamente las salidas ahí sin ningún problema, ¿cierto? Haciendo las mismas suposiciones y ya tengo hasta aquí totalmente convergida la simulación. En el primer intercambiador, el E101, este precalentamiento con vapor, pues yo puedo hacerlo sencillo, puedo hacerlo es darle la temperatura y presión de salida. Si le doy estos dos datos, pues él me calcula la caída de presión y el calor, ¿cierto? Tanto la temperatura me reemplaza el calor como la presión me reemplaza el delta de P. Y con eso yo me ahorro esos datos que en la vida cotidiana pues puede que yo no tenga, ¿cierto? Y con eso, pues, él puede hacer balanza de masa, balanza de energía, sencillo, y con eso puede calcularme el calor. A este HPS 101, pues se refiere a este calor aquí que él me puede calcular sin mayor problema. Y las composiciones, pues ya sabemos de que las composiciones son las mismas entre la entrada y la salida, porque todo es un intercambiador de calor. Aquí no hay necesariamente por qué haber un cambio en la composición. No es una reacción química ni nada por el estilo, entonces la composición es básicamente la misma. Y el flujo de entrada es el mismo flujo de salida, porque aquí pues tampoco hay una transformación que obligue a que los flujos cambien. Bien, ahora vamos al horno. Este horno se ve muy tramador porque se ve un icono de horno, pero realmente es solo eso. Realmente se simuló aquí en este ejemplo, se simuló igualito que el anterior. Es realmente un heater, solo que yo le cambié el icono. Yo monté un segundo heater aquí y ese heater lo llamé H101 como si fuera un horno y simplemente le di clic derecho y escogí la opción cambiar icono y usé un icono que parezca al de un horno y nada más, pero realmente esto es un heater igualito que el anterior, es un heater igual, solo que lo puse con un icono más tramador para que se parezca a un horno, nada más, pero es un heater. Así que este converge igualito que el anterior, solo que aquí el cambio de temperatura que estoy simulando pues es mucho más severo porque aquí esto es un horno, entonces las temperaturas son mucho más altas que las que el vapor de alta me pueden ofrecer. Entonces, este lo hago converger, como es un heater, no es realmente un horno estrictamente hablando, no es un modelo furnace, es un modelo de un heater normal. Entonces yo lo hago converger igual que el anterior, le doy la temperatura y presión a la salida y él me calcula ese calor. Entonces miren que el furnace lo hice converger con la misma estrategia del anterior porque como simulación es el mismo equipo. Ahora llego aquí al horno. El horno, pues, perdón, el reactor. Este reactor, el R101, pues hay que hacerlo converger. Este reactor que se puso aquí en la vida real es un reactor de leche empacado, pero yo aquí no usé un modelo de reactor de leche empacado. Aquí monté fue un modelo de reactor de conversión. Un reactor de conversión, como dice aquí la diapositiva. Ese fue un reactor que se montó para emular lo que realmente hace un reactor de leche empacado. Ese reactor, ¿cómo se monta? Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, en este hice una estrategia diferente. Aquí le di fue la caída de presión y por eso él me calcula la presión de salida. El reactor lo puse adiabático, como el reactor lo puse adiabático, pues entonces él al hacer balance de energía se dio cuenta que el reactor es adiabático, es decir, Q igual a cero. Pues entonces él sabiendo que el Q es igual a cero, entonces él ya puede entonces calcularme la temperatura, porque ya es adiabático. ¿Y cómo sé que es adiabático? Porque no tiene ninguna corriente roja entrando. Si tuviese una corriente roja entrando, estaría significando que ese reactor es no adiabático, que le está entrando una energía o saliendo, porque esa corriente puede ser de entrada o de salida de energía, no importa si la veo entrando o saliendo. El hecho es, hay intercambio de energía. Pero como no tiene ninguna corriente roja, pues yo sé que es adiabático. Si es adiabático, entonces el simulador ya sabe que el Q es igual a cero. Y si él ya tiene el Q, que es cero, pues entonces ya él no tengo yo que darle la temperatura, él la puede calcular por balance. El flujo y la composición, ¿cómo la resuelve? Pues teniendo las reacciones. Yo le doy qué reacciones ocurren ahí, que ya sabemos que es la reacción que vimos ahorita, en las diapositivas atrás. Esa reacción en donde se combina el tolueno y el hidrógeno para formar benceno y metano, ¿cierto? Aquí pues la composición y el flujo se calcula básicamente con balance de masa y listo, él podría hacerlo converger. Mire que aquí este reactor converge gracias a que la corriente 24 la tengo también completamente conocida como parte de la estrategia clásica para hacer converger plantas cuando tengo reciclos. Ahora esta corriente 9 entra a este enfriador. Este enfriador lo hago converger pues de la forma clásica. Este cooler L102
En este caso, supongamos que yo tengo la caída de presión, por lo tanto, él me calcula la presión de salida. Hago que él me calcule calor. ¿Cómo? Pues yo dándole la temperatura de salida, o lo contrario, me hubiera tocado hacer al revés, darle yo el calor y que él me calcule la temperatura. No, en este caso, pues opté por esta estrategia, mucho más sencilla, y el flujo y la composición, pues la calcula por balance. Los flash pues convergen relativamente fácil. Bueno, aquí hay una válvula en el medio, pero bueno, convergen relativamente fácil. Una vez conocida la corriente 10, porque está calculada por el equipo anterior, por el intercambiador, pues yo lo único que tengo que darle al flash es la caída de presión. Allá el equipo dentro del flash le doy la caída de presión. Él por defecto siempre la trae en cero, pero pues yo le puedo poner el valor que yo sepa que realmente ocurre. Le voy a dar el delta de P o le dejo ese cero, como usted, ingeniero, decida crear su modelo con rigor o no. El hecho es, dándole ese delta de P, convergen las dos corrientes de salida porque las dos salen en el equilibrio termodinámico, entonces ahí usted puede saber de una vez a cuánto sale cada una. Pues obviamente las temperaturas y presiones son prácticamente las mismas, pero los flujos y las composiciones sí son distintas porque esas obedecen al equilibrio. Ahora viene aquí la válvula. La válvula la hago converger muy fácil, solamente le doy la presión de salida y él calcula el delta de presión y el resto lo saca él por balances. El flash, pues este flash ya tengo su corriente 13 conocida, acabo de calcularla con la válvula, entonces pues la voy a hacer converger con la misma estrategia que hice con el B102, que era el primer flash, es decir, le voy a dar el delta de P y con eso él me calcula las dos corrientes de salida, la 14 y la 15. Él me las calcula, yo no tengo que hacer más nada, solo con el delta de P esto converge. Bien, voy a este intercambiador. Este intercambiador es otro calentador, solo que con vapor de baja. La puedo hacer converger de formas muy parecidas a estos intercambiadores que trabajé aquí antes, a estos igualitos. Es, en este caso, pues opté un poquito diferente a los primeros yo ponía que él me calculara el delta de P, pero en este E102, así como en este E103, pues por cuestiones de decisión mía, ya que tengo disponible ese dato más que el otro, puede que yo le haga dándole el delta de P para que él me calcule la presión de salida. Y lo que casi siempre sí pasa es que yo tengo disponible casi siempre la temperatura de salida para que él me calcule el calor. La opción opuesta, la de que yo le doy calor y que me calcule la temperatura, esa en la práctica casi nunca se da porque pues uno no tiene mediciones de calores casi nunca, ¿cierto? Mediciones reales. Entonces lo más probable es que yo sí tenga temperaturas. Y con eso es que lo hago converger. Y ahora viene la columna. La columna pues tiene una estrategia de convergencia un poco más compleja. Como todos los equipos, hay que saber la caída de presión o darle la presión de salida para que él calcule. Pero en el caso de columnas, no hay que colocarle ningún dato sobre las corrientes de salida. Hay que darle internamente a la columna la presión de cima y la presión de fondo. Y esas se las doy yo. Yo ya en la interfaz le doy la presión de cima y la de fondo. No les doy, pongo a que él me calcule los calores. Lo que sí tengo que darle es el número de platos y decirle en qué platos el alimento. Darle la eficiencia de plato, que él por defecto siempre la tiene en 100%, en uno. Pero pues lo mejor es yo definirla una eficiencia realista, un valor obviamente menor del 100%. Casi siempre están entre el 40 y el 80% las eficiencias de plato, casi siempre. Y con esa eficiencia de plato, pues hago una eficiencia de plato distinta de uno, pues hago un modelo un poco más realista. Y por el hecho de tener tres corrientes de salida, mire que tengo un vapor de cima, un destilado líquido y un fondo líquido. Entonces, por el hecho de tener esas tres y ser una torre de destilación, pues necesito tres especificaciones. Aquí para este caso se eligió como especificaciones la relación de reflujo, uno, la temperatura de cima, 2 y la temperatura de fondo, 3. ¿Sí? ¿Eso para qué? Pues para hacer converger la columna y hacer cumplir los grados de libertad que esta columna me va a pedir. Cuando ustedes se den cuenta, ella le va a pedir 3 grados de libertad debido a que tiene 3 corrientes de salida. Entonces, pues le suministramos esa información y con eso la columna convergerá. Listo, entonces una vez logramos hacer converger la columna, pues esta corriente 17 queda completamente conocida en negro, la 18 también y la 19 en negro. Mira que aquí se nos cierra el primer reciclo. Nos queda esta 19 más completamente en negro y esta 19 a secas completamente en azul. ¿Sí? Que eso es algo muy deseable cuando tenemos reciclos, que una me quede completamente en negro como esta y otra que me quede completamente en azul. Seguimos.
El intercambiador, este es 106, pues lo hacemos converger igualito que los anteriores intercambiadores. Le doy la temperatura de salida y al E106 le puedo ingresar es el delta de presión y con eso pues hago converger esta corriente. ¿Qué nos falta? Nos falta aquí esta T en la parte superior, entonces a las T's, por definición, pues la caída de presión es cero, entonces ahí por eso lo pongo así, porque eso es establecido por el simulador, la caída de presión es cero, y hago que él me calcule los splits, es decir, que él me calcule las fracciones que se separan. ¿Cómo? Pues yo dándole uno de los flujos. Tengan en cuenta que esta 11 ya había sido calculado por el B102, así que esta 11 es conocida. El flujo de la 11 es conocido. Y si yo le doy el flujo de esta 22, pues él perfectamente por balance puede calcularme el flujo de la 26. Entonces, y una vez sabido los tres flujos, él ya puede calcular los splits, es decir, que puede calcular cuánto de la 11 en fracción se fue para la 22 y cuánto fracción de la 11 se fue para la 26. Esos son los splits, cuánto en fracción se va para el uno y para el otro lado. Entonces él me lo puede calcular perfectamente. Y como es una T, pues la temperatura, la presión y las composiciones son igualitas en ambos lados, en todos los lados de un split. La temperatura, la presión y la composición de la 22, la 26 y la 11 son exactamente iguales, lo único que cambia es el flujo, porque pues esto es una T. Ya una vez esto, pues ya la corriente 26 con la 14 es un mezclador que funciona igualito que los mezcladores anteriores. Entonces ya puedo con eso saber de qué Heising me va a calcular la 27. Y una vez ingresado en este mezclador ya tiene la 27 y la 17, ya puede calcular la 21 sin ningún problema, yo no tengo que darle más datos. O sea que esto converge solito ahí, solamente con darle aquí este flujo, todo de aquí para allá converge. Ahora viene el asunto importante. El asunto importante está aquí, en este lugar. En este lugar estamos presentes porque aquí se van a formar los dos reciclos que nos falta completar, ¿cierto? El reciclo de la 24 y el reciclo de la 25. Entonces, concentrémonos mucho en esta parte. En esta parte, todo para llegar a este punto. Aquí en esta 22, entonces nos enfrentamos a un compresor. Este compresor, ahí tenemos la 22 completamente conocida, ya sea calculada por el simulador o con este dato en azul que yo se lo di. El hecho es la 22 ya tiene todos sus datos. El compresor, ¿cómo lo hago converger? Entonces aquí el K101, entonces yo le voy a dar la eficiencia, así como muestro acá, le doy la eficiencia típica de compresor, y voy a hacer de que él me calcule el delta de P y la potencia consumida. ¿Cómo? Pues muy sencillo, dándole a la 23, que es la salida, le doy la presión de salida. Con la presión de salida él me calcula el delta de P. Y eso sumado a la eficiencia y aplicando primera ley, pues ya él me puede calcular el W. Entonces ese W ya puede ser calculado por el simulador y por lo tanto con el balance de energía él sabe la temperatura. El flujo y la composición son la misma porque por balance nosotros sabemos que la 23 y la 22 van a tener el mismo flujo y la misma composición. ¿Listo? Así que hasta este punto la 23 está completamente conocida en la simulación. Y nos enfrentamos a la última parte que es esta T. En esta T vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la T102. Sabemos de que la presiones por definición van a ser iguales y vamos a hacer que él me calcule los splits, porque a uno usualmente ese numerito no se lo dice nadie, uno si acaso tendrá mediciones de flujo, pero no necesariamente, no hay un medidor de splits en la vida real. Entonces yo pongo a que me los calcule. Entonces, sí, así que me los calcule. ¿Cómo los calcula? Pues como el flujo de la 23 está conocido, ¿cierto? Entonces, el flujo de la 23 está conocido, entonces yo le doy uno de los dos flujos. En este caso, yo decidí darle el de la 24 más. Si yo le doy el flujo de la 24 más, él con el de la 23 puede calcular el de la 25. Y la temperatura, presión y composición de la 24 más y la 25 más, pues él ya sabe que son iguales porque eso es una T. En una T, esas tres variables son iguales. Lo único que cambian son los flujos. Bien, entonces, con eso, como pueden ver, he completado los grados de libertad. Ve que en este ejemplo no era trivial, había que construirlo, esto había que pensarlo un poco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay tres reciclos, el sistema no es evidente cómo iba a poder hacerlo converger, ¿cierto? Entonces había que hacer este ejercicio mejor. Usted puede intentarlo y verá que en algún momento se va a enredar cuando las cosas no empiecen a darle por no haberlo estudiado así como está aquí. Bien, esa sería la estrategia clásica, pero esta estrategia tiende a fallar. A pesar de que usé lo que se supone que hay que usar,
El problema es que no solo hay que usarlo por usarlo, hay que pensarlo bien. Y aquí hay alguna serie, hay esta estrategia, a pesar de que usamos todas las reglas clásicas, tiene defectos que van a hacer de que me salga error de inconsistencia fácilmente. Y el problema es lo siguiente. ¿Cuál es el defecto de esta estrategia? Que tenemos un conflicto potencial muy grande entre el flujo de la corriente 23 y el flujo de la corriente 22. ¿Cuál es ese problema? El flujo de la corriente 22, yo se lo di, ¿cierto? Entonces usted dirá, ah, pues no hay problema, yo se lo di. Y como es un compresor, yo sé que el flujo de la 22 es igual al de la 23, que está aquí en negro. Usted dirá, sí, entonces, ¿cuál es el problema? Pues va a ser el mismo. Pero aquí puede haber un problema. ¿Cuál es el problema? Que el de la 22, el flujo de la 22, fue dado por mí. El flujo de la 23 se puede calcular de dos maneras. Se puede calcular con el balance del compresor, como efectivamente lo hicimos aquí cuando las armamos, pero el simulador también lo puede construir de otra manera y ahí es donde puede salir el error de inconsistencia. ¿Y es cuál? El asunto es que la 23 también se puede calcular como la suma de esta F que yo le di aquí en la 24, que está en azul, con la suma de la F en la 25. La suma de estas dos me tiene que dar igual que la 23. Entonces, aquí es donde está el defecto de esta estrategia. El defecto de esta estrategia es que la corriente 23 se puede calcular de dos maneras. Desafortunadamente, armé los grados de libertad de tal manera que un mismo dato se puede calcular de dos maneras, sin darme cuenta, pero así se hizo. Recuerden que como aquí a la 25 le armé un recycle y a la 24 le armé un recycle, ese flujo, el flujo de la 24, puede ser iterado por este recycle. El recycle mueve las corrientes justo la que está antes de él y después de él. Él prueba con esas dos. Él no mueve ninguna otra cosa en la simulación, sino las corrientes que están antes y después de él. Entonces, él me va a estar moviendo esta 24 y este reciclo me va a estar moviendo la 25. Y cuando el simulador se dé cuenta que probando valores aquí en la 25 y probando valores aquí en la 24, si la suma no le da igual que esta 23 por aquí, y cuando se enfrenten contra esta, que esta no se está moviendo, porque esta no está en un recycle, esta se va a quedar con el valor original que yo le di. Esta se va a quedar en las moles por hora que yo le di al comienzo, o los kilogramos por hora, o los metros cúbicos por hora que sea que yo le di. Ese valor no se va a mover porque está en azul y no se va a mover porque no es un recycle. Los únicos que se van a mover son los que están influenciados por el recycle, por los recycles. Son los únicos que él va a iterar. Así que este flujo se va a quedar en el valor original que yo le di. El defecto de esta estrategia es que él va a iterar estos valores y los va a empezar a buscar valores por encima y por debajo. Y hay una altísima probabilidad de que él se invente combinaciones que no hagan que esto coincida y ahí te va a salir error de inconsistencia y va a fallar, como efectivamente a mí me pasó. Yo inicialmente hace más de una década que intenté esta estrategia, me salieron muchos errores y no fui capaz de hacerla converger con esta estrategia que están viendo ahí por ese problema, porque lo puse a iterar con dos corrientes y esas dos corrientes, su suma tenía que coincidir con otra que no se iba a mover, que como esta no se movía, pues entonces ahí se generaba el conflicto. Como dos inventadas siempre sus combinaciones iba a dar justo lo que yo había dejado fijo acá. Entonces, como pueden ver, si uno no piensa bien en grados de libertad, y no piensa cómo hacen cómo es que trabajan los recycles, por más de que usted haga las reglas, cumpla las reglas básicas, puede llevar a estrategias que no funcionan. Bien, a continuación voy a mostrar una opción de cómo mejorar esta estrategia, pero aún así fue muy difícil lograrlo por la estrategia que voy a mostrar a continuación. ¿Cómo es la estrategia, una estrategia mejorada? La estrategia mejorada es la siguiente. La estrategia mejorada es no utilizar concentrarnos sobre las T's. Estas T's que están dentro de los reciclos son una gran desventaja, porque yo estas dos T's las hice converger en la estrategia clásica sola, la hice converger dándole uno de los flujos, ¿cierto? Aquí en la 24 más yo le daba el flujo y aquí en la 22 le daba yo el flujo en azul. Eso daba cultivo para obligarlas
a que encontrara una combinación demasiado específica durante las pruebas y error que él hace en los recycles, ¿cierto? Estaba tratando de hacer que convergieran unos flujos muy específicos y, no les, y las estaba amarrando demasiado las pruebas de error que cada reciclo está haciendo. Y si todo no me coincide muy perfecto, iba a ser muy difícil, como efectivamente ocurrió, que no fue posible. Es más, no fue posible hacer la conversión. Entonces descubrí una primera cosa, que cuando tenemos dentro de nuestros circuitos de reciclos, tenemos test, lo mejor para reducir para reducir, no, para ampliar las posibilidades de combinaciones de flujos, es mucho mejor hacerlo converger dándole yo los splits en vez de darle los flujos. Entonces aquí este flujo aparece aquí en negro y también aquí en negro. ¿Cómo? Pues yo a la T le doy los splits en azul. Bueno, me quedó un azul un poquito oscuro, pero esto es azul, no es negro. El split quedó aquí en azul y este split quedó aquí en azul. O sea, le doy yo la proporción en que tienen que dividirse las corrientes, ¿cierto? Y eso aumenta la probabilidad de éxito. No es garantía, pero aumenta la probabilidad de éxito porque ya no lo estoy sesgando a que me dé a un valor de flujo específico, sino que simplemente es que la proporción de las corrientes de tal que el balance cierre. Que eso es abrirle muchísimas posibilidades más al simulador y eso mejora mucho los chances de que esto converja. La probé y después me costó, pero encontrando unos splits más o menos adecuados, logré hacerla converger y no caía en error de inconsistencia. Simplemente que me tocó estudiar muy bien qué valor de splits ponerles, ¿cierto? Entonces, si bien esta no es la estrategia perfecta, por lo menos sí una moraleja aprendí, que cuando se me arman reciclos y entre los reciclos hay splits, lo mejor es que cada split se monte con relación de splits en vez de con datos de flujo para darle más chance a la simulación de que converja. ¿Sí? Es una lección aprendida primera, pero aún así se puede volver dificultosa esta estrategia. Ahora sí voy a mostrarles la estrategia que de verdad me funcionó y me funcionó de una. La estrategia que me funcionó de una es una que yo llamo aquí la opción alternativa. La opción alternativa, ¿cuál es? Y después de pensarlo mucho, de aprender realmente, porque el proceso fue aprender, aprender a pensar en grados de libertad, a buscar alternativas de mejora, es lo que simplemente me dio y ya. No, porque si no me hubiera conformado con la solución anterior. Pero lo pensé un poco mejor y pensándolo un poco mejor me di cuenta de que había una mejor estrategia todavía. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia era esta, obviamente sigo montando el recycle sobre la corriente 19, tal como lo muestro ahí en pantalla, pero ahora no le monto un recycle a la 24 y a la 25. No, al fin y al cabo las dos se suman en una sola y esta es la que realmente se está recirculando, solo que después se divide en dos. Entonces, usando lo que aprendí de los splits, entonces y viendo de que las dos provenían del mismo reciclo, entonces dije, no, pues voy a controlarlo solo con dos recycles, no con tres. Este recycle, ¿cierto? Va a controlar realmente este reciclo y aquí en esta T, pues con un split que se va a quedar fijo, yo entonces de ahí de una vez manipulo estas dos corrientes y con eso me ahorro un recycle, me ahorro tantas pruebas y error y tantas estrategias complejas de tres recycles funcionando al tiempo, cada uno con una prueba que puede estar trabajando independiente del otro y puede con eso entonces tropezarse. El trabajo de un recycle puede estar entorpeciéndome la convergencia del otro y viceversa. Entonces dije, no, pues reduzcamos esas chances de que se empiecen a arruinar el trabajo el uno del otro. Fijo en un split y el otro lo trabajo con el recycle. ¿Listo? Y con esa estrategia me funcionó muy bien. ¿Cómo lo hice? Entonces, bueno, si hace converger los equipos, pues como ya lo habíamos visto, aquí la estrategia es básicamente la misma, solo que aquí viene la gracia. La gracia es montar este recycle acá. Entonces, yo monto este recycle, entonces esta 22 a secas la tengo completamente conocida. O sea, puse el dato de arrancada aquí, aquí ya tenía que saber cuánto tenía que ser esto, ¿cierto? Y hago converger el compresor de la misma manera que ya vimos. Le doy la presión de salida al compresor, conocida la eficiencia, y con esto converge la 23. Aquí le pongo en esta T el split. Entonces el split aquí en azul, le doy la proporción en que se divide y con eso la 24 y la 25 quedan en negro completamente, ¿cierto? Y si estas dos ya quedan en negro,
entonces ya quedan listas para que el mix 101 converja, porque tiene las dos corrientes de entrada conocidas, pues él ya puede calcular la quinta, y así sucesivamente el proceso converge exactamente igual como lo hicimos converger en la primera versión, ¿cierto? Y aquí el reactor, mire que ya tiene la 24 conocida, gracias a que arranqué aquí en la 22, ¿cierto? Entonces la 24 es conocida. Ah, bueno, y gracias a los splits, gracias a la 22 completamente conocida y gracias a este split, ya tengo la 24 y la 25 conocidas. Y aquí la 24 con esta 8 pues hace converger el reactor de la misma manera que lo hice converger antes. Mire que de ahí en adelante no cambié absolutamente nada en la estrategia. Hice exactamente la misma estrategia, ¿cierto? Convergí toda la simulación igualito, igualito a la parte aquí superior. Funciona exactamente igual porque este split que yo le pongo aquí, mire que en la T102 yo le pongo los split conocidos y una vez conocido el split, él me puede calcular la 22 más y me puede calcular la 26 y con esta y este mix y la 14, pues él me calcula la 27 y la 27 con la 17 conocida por la columna, entonces él me puede calcular la 21. Entonces todo esto converge muchísimo más fácil, ¿cierto? Y efectivamente con esto, con esta estrategia, probándolo una sola vez, funcionó inmediatamente y no tuve que sufrir como sufrí con las dos estrategias anteriores. Entonces, esto para mostrarles de que cuando uno piensa un poquito más en grados de libertad y un poco y va agarrando experiencia, uno se da cuenta que hay que montar. Hay que montar justo el número de reciclos que de verdad se necesiten y ponerlo en el lugar correcto, evitando tantas tomas de decisiones y recargándole demasiado trabajo a los recyclos para que él resuelva problemas que realmente no son triviales. ¿Listo? Bien, entonces esto es una buena lección de que para plantas complejas, con muchos reciclos, usted sí tiene que hacer esto primero en papel para pensar muy bien la estrategia y tratar de evitar errores de inconsistencia que después son muy difíciles de eliminar. Bien. Entonces reemplacé flujos por splits, como lo dije, y evité el exceso de recycles, ¿sí? Solamente con dos recycles y converge espectacularmente más rápido. Esta simulación la tienen disponible en el aula virtual del curso. Allá yo dejé esa simulación, pero la dejé vacía. O sea, ustedes van a encontrar esto que ustedes están viendo, lo van a encontrar así tal cual. Bueno, sin esta parte de acá abajo, esta parte de acá abajo no la tienen allá, tienen ustedes la parte de arriba. Eh, y allá ustedes pueden trabajar esta simulación sin mayor problema. Ya tienen toda la topología del modelo termodinámico escogido, tienen los equipos ya conectados, las corrientes, tienen todo eso. Así que pueden trabajar la simulación, pueden abrir ese archivo y van a encontrar todo eso montado. Lo único que no tiene son datos. Entonces los datos, pues aquí está la fuente original del libro del Thornton, ¿cierto? Tal vez uno que otro dato le vaya a dar un tris distinto, pero básicamente da lo mismo. Aquí están las tablas PFD de los equipos, por si quieren información de los equipos. Y ya, no es más, el ejercicio es simplemente que ustedes prueben las distintas estrategias de grados de libertad que aquí se les mencionó en este video y prueben de que efectivamente ajustando bien la estrategia de grados de libertad, pues la cosa usted se la puede facilitar significativamente. Bien, espero que hayan aprendido mucho de esta pequeña charla y este ejemplo teórico, que se lo he planteado solo teórico de estrategias de convergencia, caso de estudio de la planta de Vencer. Muchas gracias.